Hola a todos, hoy estamos en un nuevo episodio con José. Volvimos a retomar esto de reunirnos. Hoy vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la educación médica. Y para los que no saben, José es mi socio, mi cofundador. Y hoy venimos a hablar un poquito más de cosas súper interesantes que estamos aprendiendo. Entonces, José, cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Claro, hoy vamos a ver cómo la inteligencia artificial está mejorando la educación médica y vamos a hablar sobre MedSearch, que es una herramienta que publicamos hace unos días en un manuscrito en medRxiv, que parece que realmente podría transformar la forma en la que se hacen las cosas en campo en salud. Para los que no saben de MedSearch, cuéntanos un poquito más qué es, de qué se trata y esto cómo se supone que podría cambiarlo. MedSearch, en términos muy simples, es un agente conversacional. Entonces, piensa en él como un experto médico que tiene acceso a toda la información del internet y de fuentes médicas y ofrece respuestas en evidencias en segundos. Entonces, en vez de buscarla tú, él la busca por ti y te la resuelve inmediatamente. Súper interesante. Es como tener una biblioteca médica de clase mundial al alcance de las manos de cada uno de los médicos, ¿verdad? Exacto. Es una forma de verlo, pero no solo se trata de que extraiga la información, porque ya hay muchas cosas que lo hacen, sino que funcione de forma como dinámica, o como lo ves tú. Pues yo siento que algo de lo que he aprendido en Arcángel a lo largo que hemos hablado con médicos, lo que me he dado cuenta es que realmente uno de los mayores question marks que tienen los médicos en el día a día es cómo se mantienen actualizados. Entonces, cuando empezamos a testear esta herramienta, aquí para los que no conocen de MedSearch, básicamente nos dimos cuenta que los médicos estaban buscando una herramienta donde en tiempo real pudieran encontrar soluciones y respuestas específicas a lo que estaba pasando en su día a día, que a veces pues no está tan a la mano. Y pues por esa razón empezamos. Pero algo que siempre me ha surgido la duda, José, que tú estás trabajando full en este proyecto, ¿cuál es el mayor reto que se tiene hoy con esto? Pues hay bastante, sí. Yo creo que muchas personas ya han mencionado varios motores de búsqueda que hacen eso, o sea, te ayudan a buscar información desde Google, Google Scholar, PubMed, la librería de Cochrane o UpToDate. No sé, Lau, ¿tú cómo ves que puede jugar de una forma diferente MedSearch con lo que ya existe? ¿Tú qué sientes que hace diferente? Pues que la mayoría de cosas que existen hoy en relación a la educación médica y todo lo que está surgiendo en AI, Open Evidence y todo este tipo de cosas, o de modelos inteligentes, la verdad es que están enfocados en un mercado que no es latino. Entonces eso hace una gran diferencia. Si un médico, una enfermera, un profesional de salud, un tomador de decisión puede acceder a la herramienta, preguntar y además que le entregue respuestas enfocadas al contexto latino, pues es verdaderamente valioso. Eso uno. Segundo, es que muchas de estas herramientas no te entregan la respuesta de donde está encontrando este tipo de información. Entonces algo muy valioso de lo que hemos encontrado con los médicos y con los que nos han ayudado a crear esta herramienta es que una vez tú preguntas y te entrega una respuesta, literalmente te dice dónde está encontrando esa respuesta y por qué está llegando a esa respuesta. No es como inventarse un resultado, sino que va, la resume y te dice, hey, es que lo encontré aquí en PubMed o en el Sevier o en el que sea que, pues de lo que estamos hablando. Sí, exactamente, Lau. No se trata solo de que extraiga la información de forma estática, ¿o sí? ¿Cómo lo ves tú? MedSearch en realidad analiza y entiende tus preguntas y luego accede a una vasta cantidad de investigación que es médica para poder unir información más relevante y más precisa. Básicamente es eso. Una de las cosas que veo en MedSearch es que lo comparan mucho con otros buscadores en internet, pero para ti, ¿qué es lo que lo hace especial? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Pues esa es la parte interesante. MedSearch no es solo una AI. En realidad es un sistema compuesto por 5 modelos de lenguaje amplio o LLMs que trabajan en conjunto y eso es lo más interesante de todo. Entonces suena menos como un programa específico y más como un equipo de algoritmos trabajando para ti, como algo así como el Dream Team de la investigación para cualquiera de estos médicos. Sí, exactamente. Piénsalo como un equipo de especialistas, cada uno con su propia área de experiencia, todos colaborando para poder resolver un problema médico muy complejo. Eso es de lo que se trata. No, súper interesante, Lau. Pero cuéntame cómo funciona en la práctica, o sea, cómo se ve esto. Entonces imagínate esto, tienes un LLM que se enfoca en descifrar cada detalle de tu pregunta, otro que identifica los términos de búsqueda mucho más relevantes y otro que además analiza toda la investigación disponible, extrayendo como todos los estudios y resultados más recientes. O sea, de verdad es increíble cómo funciona. Entonces, si te entiendo, no se trata solo de encontrar la información ya, sino de ser estratégico en cómo abordas la pregunta, luego cómo preguntas correctamente y cómo eres lo más precisa posible. Exactamente, es como tener un equipo de expertos que están trabajando en tiempo real, todo el tiempo contigo, están revisando los resultados y están verificando toda la información
entre ellos para poder garantizar que están recibiendo la mejor respuesta posible. Esto ya me estaba volando la mente. Cuéntale a las personas que nos están escuchando cómo fue que hicimos para poder evaluar esto. Bueno, no lo lanzamos en cualquier base de datos médica, de hecho usamos un conjunto de datos de UMSL. El UMSL es el mismo examen que los médicos deben aprobar en Estados Unidos para graduarse, ¿cierto? Sí, podrías decirlo. Y no fue una prueba única, de hecho creamos 3 versiones diferentes de MedSearch. Cada versión aprendió y mejoró con base en el rendimiento de la anterior, es decir, fue un proceso iterativo. Entonces tenemos que este sistema de inteligencia artificial, MedSearch, que hemos creado, está enfrentando preguntas del examen de licencia médica. José, ¿qué resultados obtuvimos ahí? Bueno, entonces, lo chévere que hicimos en las pruebas es que, como mencionamos antes, tenemos varias versiones de MedSearch y cada una de esas las testeamos frente al examen. La versión 3.0, que fue la más refinada de todas ellas, obtuvo un 90.26 en esta prueba de licenciamiento médico que se llama UMSL, que es la más difícil con la que se gradúan los médicos. Es que lo más interesante de esto es que llegamos al 90% y eso es demasiado alto y eso es lo más bonito porque estamos comparándolo contra uno de los exámenes más difíciles en medicina. Sí, tienes razón, o sea, esa precisión pone a esta herramienta inclusive mucho más alto que muchos de los algoritmos de inteligencia artificial que conocemos, como los GPT-4 o los de Anthropic, y lo vuelve revolucionario. A mí me parece demasiado lindo y valioso pensar en lo que esto significa para el futuro de la salud. Si una inteligencia artificial puede realmente comprender estos conceptos médicos que son tan complejos y que aplicarlos con este nivel de precisión puede cambiar la vida de muchos. ¿Cómo cambiaría esto en la medicina? Claro. ¿O cómo crees tú que puede cambiar esto en la medicina? No, esa al final es la gran pregunta, Lau. Entonces, ¿cuál sería como el cambio que existiría en nuestra industria con este tipo de herramientas? Pero la verdad es que al final siento que es mucho más complicado que eso, porque MedSearch a pesar de que es muy bueno en estos exámenes, ahora está en sus primeras etapas. Debería haber una residencia para inteligencia artificial, ¿no? No, pues todavía no lo hay, pero podría haber un enfoque para descubrir cómo podríamos integrarlo en un entorno médico más real. Digamos, nosotros que hemos creado MedSearch hemos sido muy claros en nuestro manuscrito que no se trata de reemplazar los médicos. Sí, completamente de acuerdo, pero hay muchos que no lo entienden. Entonces, ¿de qué se trata para que profundices un poquito más ahí? Para nosotros se trata de darles a los médicos una herramienta que consideramos que es muy poderosa, que les permite navegar ese universo gigante de conocimiento médico, que cada vez está mucho más acelerado. Tiene mucho sentido, pero para mí no es una herramienta poderosa. Se vuelve poderosa es cuando está en contacto con el humano y eso es lo más valioso de todo. Es como darle a los médicos acceso instantáneo a un equipo completo de especialistas y todos están compartiendo la investigación más reciente del mundo. Exactamente. Y eso es lo más interesante. Y si piensas en ello, los beneficios potenciales para los pacientes es lo más bacano. O sea, le estamos permitiendo llegar a un diagnóstico más temprano, buscar los tratamientos más recientes, hacer tratamientos personalizados, inclusive aprender cosas que de pronto ellos no podrían conocer si están en el Amazonas, un lugar lejano donde no tienen acceso a esta información. A mí me parece demasiado valioso poderlo imaginar, pues ni siquiera imaginarlo, ya estamos viendo que entrega de verdad resultados. Todavía hay muchos desafíos que sí he visto y que sí estamos notando antes de que veamos que MedSearch realmente se está impactando en los hospitales, pero creo que eso va a suceder muy pronto. ¿Crees tú que son los siguientes pasos para que los médicos puedan adoptar esto mucho más rápido? Yo creo que la clave más grande en este momento es cómo llevarlo realmente a la vida real, cómo esto se integra dentro de un sistema actual. Claro, eso siempre va a ser un reto. No, y lo es. Ahora mismo MedSearch está siendo probado en muchos entornos controlados a lo largo de Latinoamérica, pero el siguiente gran desafío es cómo se desempeña en esa práctica clínica. Sí, cada paciente y cada caso son únicos, entonces hay que entender un poquito más cuál es la necesidad. No se trata solo de darle más información al algoritmo al final, se trata de cómo le enseñamos realmente a entender la información, cómo le ayudamos a entender las sutilezas del historial de un caso y cómo podemos saber cuáles son esas limitaciones de donde no puede llegar y tiene que entrar el humano. Sí, claro, ahí es donde es importantísimo el elemento humano y sigue siendo y seguirá siendo fundamental. Correcto. Necesitamos que los médicos no solo sean buenos clínicos, sino que también sepan cómo trabajar con esas tecnologías dentro de su práctica clínica. Hay unas fortalezas súper claras, pero también hay unas debilidades en las que hay que trabajar. Exacto. Se trata de una asociación en donde la IA le ayuda al juicio humano, le ayuda a razonar más allá de lo que ellos pueden hacer hoy, pero al final nunca lo reemplaza. Mientras pensamos en ese futuro donde este tipo de herramientas como lo es MedSearch se pueden integrar cada vez más fácil en el sistema de salud,
¿cuál es el principal mensaje que le dejamos a todos los que nos escuchan, que creo que se van a emocionar con esto? Al final creo que lo más importante de nuestra conversación es que estamos viendo un cambio total en cómo abordamos el conocimiento médico. Nos estamos alejando de este modelo tradicional en donde el conocimiento médico está limitado por lo que se puede recordar o lo que tenemos acceso, o hacia donde la inteligencia artificial, la inteligencia humana en este caso, nos permite llegar. Y estas herramientas nos están permitiendo llegar a un nuevo nivel. Estamos ampliando lo que significa ser un experto en medicina y ampliar todos los horizontes que ellos pueden tener en tiempo real. Exactamente, lo más emocionante es que la pregunta es cómo aseguramos que estos avances beneficien a las personas y que no sean solo unos pocos que lo acceden. Bueno, y ahí hablando de eso es que nos beneficien a todos como pacientes, porque es que todos somos pacientes. Y eso es súper importante. Ahora, con tantas oportunidades que se vienen, que me emocionan y realmente son muy emocionantes, también vienen muchas grandes preguntas. Si la inteligencia artificial ya puede aprobar exámenes médicos, ¿qué sigue? ¿Cómo cambiar esto la salud tal y como la conocemos? Siento que es un apoyo fundamental para el médico, pero también siento que hay que entender esa relación entre la máquina y el humano para que sea mucho más poderoso y mucho más potente, y que nosotros seamos los que tienen el control, o más que el control, es optimizarlo, ese conocimiento, esos superpoderes para poder utilizar bien estas herramientas. Exacto, al final esto es un viaje, o sea, estamos todos aprendiendo y queremos hacer algo más potente para las personas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Es un episodio que me emociona muchísimo porque es mostrarles muchas de las cosas que experimentamos y estamos aprendiendo todos los días en Arcángel. Más adelante llegarán más de estos episodios donde estamos probando y testeando. Para los que quieren conocer más sobre MedSearch, porfa, métanse a usarlo, denle súper duro, y todas las preguntas que tengan, porfa, háganosla, porque tratamos de mejorar cada día más. Asegúrense de seguirnos en todas nuestras redes sociales y darle un review a este episodio, porque de verdad nos ayuda bastante. Gracias, José, por hablar siempre conmigo en este tipo de cosas y crear Arcángel con nosotros. Vamos a dejar. Gracias. Muchas gracias.